Buenas noches, escritores y lectores. Bienvenidos al cuarto episodio de Radar de Anécdotas. Este segmento en donde yo converso con personas que han experimentado sucesos inusuales, experiencias de todo tipo. Y en esta ocasión me encuentro con una persona muy especial, el bloguero de viajes Juan Mejía. ¿Quién es él? Él tiene un sitio en redes sociales que se llama Diario de un Trotamundo y también es redactor en el sitio web de viajes Viajero Cool. Es una persona que ha estado, creo que en todos lados. Me comenta que ha pisado al menos una vez cada uno de los 5 continentes y hoy día tiene una experiencia muy interesante. Un peruano en una granja de yoga, yo no sabía muy bien que existían esto de las granjas de yoga, en Costa Rica. Bueno, Juan, sin más preámbulos, te doy pase a que nos comentes cómo sucedió esto, cómo llegaste hasta allá. Bueno, supongo que empezamos por el principio, ¿no? ¿Dónde estabas y cómo empezó esta travesía? Hola Wilder, muchas gracias por darme esta oportunidad de contar mis historias. Bueno, esta historia de la granja de yoga o mis días con los yogis, como yo le llamo, empezó en Estados Unidos porque conocí a una amiga que es bombera y también es paramédica, que me comentó que ella iba a hacerse una certificación en yoga para ser instructora de yoga y la iba a hacer en Costa Rica. Coincidentemente, las fechas que ella iba a llevar su curso, su entrenamiento para ser instructora de yoga, yo iba a estar en Costa Rica empezando un viaje para cruzar toda Centroamérica. Mi intención era llegar hasta México. Entonces ella me dijo, si quieres, puedes encontrarme en esta granja de yoga en la que yo voy a estar un mes haciendo mi training. Yo en ese tiempo obviamente no sabía qué era una granja de yoga, no sabía nada relacionado con el tema de yoga. Pero me pareció interesante porque yo iba a estar en Costa Rica y acá tengo que decir que es un país espectacular, es un país muy bonito, es pequeño, pero tiene una riqueza natural y una biodiversidad increíble. Por algo se llama Costa Rica, porque es una costa riquísima en lo que es sobre todo belleza natural. Entonces, sí, dime. Tú me comentaste que estabas hospedando en la casa de esta amiga en Carolina del Norte. ¿Cómo hiciste para llegar a Costa Rica? Porque no es como que tomas un taxi a Costa Rica, ¿no? En realidad, yo me hospedé con ella me hospedó en su casa a través de una comunidad de viajeros que se llama Couchsurfing. ¿No la conocías antes? Yo no la conocía a ella. En esta comunidad de viajeros que se llama Couchsurfing, cualquier persona puede crearse un profile y puede ser hospedado o también hospedar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. Muchos viajeros utilizamos el Couchsurfing porque es una comunidad bastante buena, la verdad. Es una forma muy bonita de viajar, de conocer personas y de andar por el mundo. Entonces, esta chica que se llama Rachel me invitó a su casa en Carolina del Norte. Hicimos muy buena conexión ahí porque iba a quedarme solamente 3 días en su casa. Al final me quedé como una semana. Y ahí es que ella me dijo que en unos meses en adelante, yo te estoy hablando de esto más o menos hace 3 años, en unos meses adelante ella iba a iniciar su entrenamiento de yoga en Costa Rica. Y yo le dije que quizás también iba a estar por Centroamérica en ese tiempo. Ahí es que coincidimos. Entonces, cuando llegué a Costa Rica, a San José, que es la capital, comencé a viajar un poco por el país y luego, cuando me contacto con ella, me dice que la granja de yoga está ubicada al sur de Costa Rica, en una playa que se llama Pavones. Entonces yo busqué en el mapa y ya con la intención de ir a encontrarla, y ahí descubrí que esta playa era famosa. Es una playa famosa sobre todo para la gente que practica surfing, para los surfers, los que corren tabla. ¿Por qué es famosa? Porque es la segunda ola izquierda más larga del mundo. Yo no sabía eso, solamente llegué para encontrar a mi amiga. Entonces, cuando llego a la granja,
me doy con la sorpresa, en primer lugar, que era un lugar alejado absolutamente de la playa, porque estaba en una montaña. Y una montaña verde, ya te imaginarás. ¿Y cómo llegas hasta ahí? ¿En bus o tienes que subir caminando? Desde San José hasta la playa tomé 2 buses. Ya. Costa Rica es un país chico, creo que duró el viaje total como unas 3 o 4 horas. Luego, cuando llegué a la playa para subir a la montaña, sí se tenía que ir caminando y eran más o menos como 1 hora y media, 2 horas de caminata a una montaña verde hermosa que tenía la vista al mar, pero era una caminata larga. Entonces, ahí encontré a mi amiga, ella ya había terminado su curso de training para ser instructora y me dijo, me gusta tanto el lugar que me voy a quedar un mes más para hacer un voluntariado acá. Si quieres te puedes quedar con nosotros. Ahí descubrí, Wilder, que en esta granja de yoga se trata en realidad de una locación que es como un retiro, en donde van las personas que son llamados yogis, o sea, los que practican el yoga, que son personas bastante especiales, tienen una forma de ver la vida bastante espiritual y bastante especial. Y encontré que la mayoría de los que estaban en esa granja eran norteamericanos. También habían ingleses y había 2 chicos que eran de Irlanda, pero la mayoría eran de Estados Unidos. Eran de la costa este, Miami, y había varios también que eran de San Francisco. Yo era el único peruano. Entonces ya te imaginarás que yo hablo inglés, pero no tengo un inglés fluidísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar inglés con una persona que no es nativo hablante que hablar inglés con los norteamericanos, con los ingleses. Además, todo el día me sentía bombardeado por distintos idiomas. Los que son de la costa este, de Miami, hablan distinto a los que son de Los Ángeles. Los que son los sureños que llaman, hablan distinto. La chica que era de Inglaterra tenía un inglés tan difícil. Era una chica que hasta ahora recuerdo el nombre de su ciudad, se llama Leeds. La primera hora, Wilder, yo no le podía entender nada. Yo decía, ¿estás segura que estás hablando en inglés? Porque era tan duro su acento. Y los mismos norteamericanos me decían, JJ, no te preocupes, me decían, porque a veces nosotros tampoco la entendemos. Entonces, mi primer choque en la granja de yoga fue el idioma. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, encontrarse en un ambiente en donde todos hablan inglés fluido como idioma nativo es bastante complicado para una persona como yo que tengo un inglés intermedio. Con mi inglés yo puedo desarrollarme y desenvolverme, pero es un inglés, como se dice, para viajar. Para viajar está muy bien, pero ya en un contexto más nativo es un poco más difícil. Bueno, para conversar de una forma un poco básica, pero no, digamos, para una larga charla, ¿no? Exacto. A eso me refiero. Juan, sí. Una pregunta. ¿Cómo es este lugar? O sea, yo me imagino, no sé, como tú dices, una granja, yo me imagino quizá a espacios abiertos, campo abierto, no sé si algo como bungalows. ¿Cómo son las granjas de yoga? Bueno, exactamente, es algo así como lo que dijiste, son bungalows, pero todo es rústico en primer lugar, absolutamente todo es rústico y todo es abierto, no hay espacios cerrados, es una montaña verde, es una jungla. Costa Rica en realidad tú sabes, Costa Rica es un país muy tropical, con una biodiversidad inmensa, entonces de solo llegar ya a la granja, que era una extensión bastante grande, se podían escuchar y ver monos aulladores. Eran los que despertaban como a las 6 de la mañana. Los monos aulladores son unos monos bastante territoriales. ¿Por qué? En donde el macho, el líder de la manada, pega unos aullidos tan potentes, seguramente dando instrucciones a su manada o algo, pero que el primer día yo quedé espantado, asustado. ¿Qué es eso? Pensé que era un mono gigante, un mono grande, pero en realidad no son muy grandes, son medianos. Luego también podíamos ver pavos silvestres, había mucha variedad de animales silvestres. Por ahí afuera de tu bungalow, por ahí caminando. Si tú te levantabas
En la ventana del bungalow ya podías ver monitos de todo tipo, loros, guacamayas, pavos silvestres, y luego venían ya los monos aviadores también. Luego teníamos muchísima variedad de frutas. A nosotros los peruanos que nos gusta tanto la fruta, las teníamos ahí en abundancia. Obviamente, otro detalle importante de esta granja de yoga es que, como tú comprenderás, estas personas que practican yoga llevan una vida bastante sana y ellos no comen carne. La mayoría son o veganos o vegetarianos. Yo no lo soy. Entonces, eso me chocó desde el primer día. ¿Te hicieron vegetariano? Me tuve que convertir en vegetariano, no vegano, porque ya sabes que vegano es el extremo. Al menos trataba de comer huevos para tener proteína. Pero yo en total me quedé en la granja como casi un mes y de hecho bajé bastante de peso. Sí, esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuánto peso perdiste? Porque es un cambio de la dieta importante. En verdad, sí, yo soy una persona delgada, pero se pierde bastante peso cuando comienzas una dieta vegetariana. Seguramente habré perdido unos 3 kilos, y unos 3 kilos para una persona que, como yo, se nota muchísimo. Pero la compensación fue esta: llevar una vida saludable, más la rutina que teníamos, que era la siguiente. Nos levantábamos todos los días a las 6 de la mañana para hacer una sesión de yoga. Obviamente tú comprenderás que yo nunca había hecho yoga, soy un peruano común y corriente. De yoga y de esos temas hindús yo no sabía mucho, casi nada. Coméntanos tu primera experiencia con el yoga, ¿cómo fue? Mi primera experiencia con el yoga fue esta. Yo soy delgado, juego fútbol, hago deporte, me gusta correr también. Entonces, como soy delgado, yo dije, estos ejercicios van a ser fáciles, pues los hago. Y obviamente en el grupo de gente ahí había personas de todo tipo, pero también había algunas personas que estaban certificándose para ser también instructoras, que venían de Estados Unidos y no necesariamente eran delgadas. Habían 2 al menos, unas chicas que eran un poquito, digamos, gorditas. Entonces yo cuando las vi dije, no, pues si yo soy flaco, si ellas pueden, yo voy a poder. No puedo decirlo de otra manera. Fracasé la primera sesión. ¿Por qué? Porque pude seguir la rutina hasta cierto punto. Luego hay posiciones y hay estiramientos que son bastante complicados y no tienen que ver con la contextura. Tienen que ver con un entrenamiento, tienen que ver mucho con la concentración, tienen que ver con múltiples factores. Es mucho equilibrio, mucha fuerza, pero fuerza corporal tuya misma, ¿no? Sí. La verdad, la primera y segunda sesión a mí como que no me gustó mucho, porque yo entiendo que el yoga no es para todos, pero ya con los días me comenzó a gustar y me fui encontrando sentido poco a poco y fui encontrando la manera de llevarlos, de hacerlos bien, y me di cuenta que sirve, funciona. Y efectivamente descubrí que te lleva a un nivel personal de conciencia, de concentración y de disfrute de momento que no se logra en otros aspectos. Como comprenderás, yo te hablo en mi posición en ese momento de neófito. Yo no sabía nada del tema, todo lo estaba aprendiendo, y lo estaba aprendiendo en otro idioma. Tengo muchas anécdotas de que en inglés, bueno, en nuestro castellano todos sabemos cómo se dice tobillo, todos sabemos cómo se dice rodilla, pero en inglés, por más que uno intente decir yo tengo un inglés intermedio, no todos saben cómo se dice clavícula, no todos saben cómo se dice tobillo, no todos saben cómo se dice canilla, no todos saben cómo se dice empeine del pie. Entonces cuando el instructor, que era un hombre alto, gigante, era un gringo que lo recuerdo mucho por su nombre, se llamaba Barney, era un hombre altísimo que había nacido en Miami, pero había vivido 20 años de su vida en India. Era un hombre absolutamente espiritual que llegó a tener una muy buena conexión conmigo. Hicimos una gran afinidad juntos. Él, en las primeras clases me decía, el empeine del pie, me lo decía en inglés, claro, era gringo, el empeine, muévelo.
Yo no entendía nada. Entonces, al comienzo me costó. Luego ya fui aprendiendo las palabras, luego fui desenvolviendo un poco mejor. Luego de la clase de yoga a las 6 de la mañana, íbamos al desayuno. El desayuno, obviamente, todo era vegetariano, vegano. Luego teníamos asignadas labores, porque yo estaba haciendo ahí un voluntariado. Ya. Había labores de todo tipo. Podía ser cocina, había permacultura, que es como viveros. A mí me designaron al comienzo, porque era el único latino, me designaron para el transporte de la comida. Le llamaban el transporting, me decían. ¿Por qué me eligieron? Porque había un solo trabajador que era costarricense, un señor, y teníamos que ir con un caballo, caminar 2 horas, bajar la montaña y llegar hasta la playa, hasta una zona donde nos abastecían con los víveres. Y el transporting me lo asignaron a mí porque yo hablaba español y podía comunicarme bien con el trabajador costarricense, que recuerdo su nombre, se llamaba Víctor. Me contó muchas anécdotas, me contó muchas historias también. Luego, sí, dime. No, o sea, tengo una duda ahí, porque ¿cómo era esto? O sea, me dices que en esta granja de yoga te daban 2 opciones. Supongo que una era ver tu certificación y la otra era quedarte como voluntario, ¿no? Te daban esas 2 opciones para que te escojas. Exactamente. Ya. Sí, es correcta tu pregunta. Mira, en realidad sí, esta granja de yoga en realidad es como un retiro, digamos, para gente que tiene dinero. Por eso todos eran gringos o eran de Inglaterra. Entonces ahí pagan para estar un mes y reciben la clase de yoga y al final una certificación que les permite dar clase de yoga en cualquier parte del mundo. Pero ellos pagan y es un monto alto. Pero yo llegué por esta amiga y ella me dijo y ella ya había terminado, ya se había certificado, pero me dijo, me ha gustado tanto el lugar que quiero quedarme acá. Y hay una forma de quedarse sin pagar nada, haciendo voluntariado. Y por el voluntariado, por el trabajo, que son 4 horas diarias solamente. El voluntariado se diferencia de un trabajo regular porque son solo 4 horas diarias y solo de lunes a viernes. Por esas 4 horas te dan la comida, te dan el alojamiento, y también nos permitían entrar gratis a todos los voluntarios a las clases de yoga. Entonces, es buena tu pregunta. Impresionante, ¿no? Es algo como que cualquier mortal quisiera probar en su vida, ¿no? Sobre todo si es gratis. Y eso lo he hecho yo en todos mis viajes. Es la forma en que los viajeros de largo aliento, como nos llamamos algunos, nos mantenemos viajando por meses o por años con voluntariado, porque de otra forma necesitarías muchísimo dinero para mantenerte en países como Costa Rica, es un país caro. Luego, tengo muchos recuerdos de esa granja de yoga, de mi día con los yogis, porque hubieron anécdotas. Por ejemplo, hablando del tema de la locación de la granja de yoga, internada en medio de una montaña, en la jungla verde de Costa Rica. Como te digo, habían animales de todo tipo y también había peligros. Y uno de ellos eran los escorpiones. Claro, había peligros. Uno de ellos eran los escorpiones. Y una noche en la que llovió, las lluvias eran torrenciales, y tú sabes que acá en Lima pues nunca llueve. Para nosotros, cuando nos vamos a un lugar donde llueve muchísimo, y sobre todo cuando las lluvias son tormentas eléctricas, asusta bastante. La sensación es, y sobre todo en una montaña, y los rayos caían. Cuando llueve mucho, ¿qué sucede en las montañas de selvas tropicales como la de Costa Rica? La tierra se mueve mucho y salen los famosos escorpiones. Salen los escorpiones y buscan refugio del agua. Entonces, se metieron a los bungalows. Una noche que hubo una tormenta eléctrica descomunal, exactamente, se metieron a una de las casas, de la casa principal donde habían varias bungalows, y un escorpión le picó a una chica de Leeds, una chica de Inglaterra. Una chica bastante joven, como de 21 años. ¿En dónde le picó? Que le picó en el pie. La chica lo pisó al escorpión, porque todos caminábamos descalzos en los bungalows, claro, y en las casas ya de descanso.
caminábamos descalzos. ¿Por qué? Porque los yogis tienen esta cultura de India y ellos, los zapatos para los yogis son elementos sucios. Ellos no usan zapatos en ninguna casa o bungalú o cocina, entonces todo lo dejan afuera. Entonces tú caminas en todas las partes que son zonas comunes de la granja, pero que son interiores, caminábamos descalzos. Entonces esta chica esa noche lo pisó y le picó. Y todos estábamos asustados porque tendríamos que llevarla caminando 2 horas hasta la posta médica, porque como te comenté está muy lejos. Sí. Juan, ¿y el caballo? El caballo solamente servía para transportar los alimentos y luego lo llevaban al pueblo. El caballo lo traían solo una vez por semana, porque los alimentos los transportábamos una vez por semana y porque traíamos bastante cantidad de vegetales. Entonces, no había caballo. Esa noche no había caballo. No. La primera cosa que recuerdo del escorpión es el choque idiomático. Porque lo primero que se me vino a la mente a mí no fue escorpión, sino alacrán. Entonces yo dije, ¿cómo se dice alacrán en inglés? Y luego me acordé que es escorpión también. Uh-huh. Pero no sé si tú sabes que alacrán y escorpión es lo mismo. Y sí, que en inglés no existe la palabra alacrán. Exacto. En inglés solamente existe la palabra escorpión. Entonces, Scorpion, exactamente. Entonces, en mi ignorancia de ese momento, yo, como vi que era un escorpión pequeño, yo pensé que los escorpiones pequeños eran una clase de alacranes. Entonces, para tranquilizar a la chica, le dije, no te preocupes, creo que no es escorpión. Traté de decirlo en inglés, creo que no es escorpión, sino alacrán, que es otro nombre. Entonces me miró con cara de interrogante y todos me miraron con cara de interrogante porque yo en mi ignorancia estaba diciendo una pachotada. Entonces, pero también aprendí ahí, por ejemplo, que generalmente el escorpión, la picadura de escorpión no te mata. Uno piensa que es mortal, pero no es mortal en realidad. Ahí en ese momento habían 2 personas que eran paramédicos, la atendieron, le dijeron que no le iba a pasar nada, que en realidad no había nada que hacer, solo esperar. ¿Por qué? Porque la picadura de escorpión en realidad como que no tiene antídoto. Es lo que yo entendí en ese momento y me dijeron también, claro, yo creo que también fue una forma de tranquilizar a la chica, que la picadura de escorpión no te va a matar, te va a hacer sentir muy como zombie por un momento, mareado, te va a bajar un poquito las fuerzas, pero luego dijeron los que sabían de la montaña ahí que la picadura de escorpión te fortalece como persona, más si eres joven. Eso es lo que dijeron, que te da una inmunidad especial frente a otras cosas. Eso es lo que entendí en ese momento. Y luego la chica al día siguiente estaba muy bien, tranquila, todo, siguió su vida normalmente. ¿No se le hinchó, no pasó nada? Se le hinchó en ese momento, lloró mucho la chica porque se asustó, pensó que obviamente se iba a morir, porque cuando uno escucha escorpión, piensa que es mortal. Claro. Es lo primero que sé, y no necesariamente es mortal. Luego, ¿qué otros peligros habían? Bueno, los peligros estaban relacionados básicamente con la naturaleza. Hola, Juan, antes de que sigas, quería hacerte una pregunta. ¿La lluvia allá, la que describes, sería como una lluvia de la sierra de acá o una lluvia de la selva? ¿Con qué la compararías? Yo creo que más con lluvia de la selva, porque es tropical. Pues. Es una lluvia muy torrencial, muy fuerte, y los rayos dan la impresión que van a caer ahí en tu bungalú o en el lago donde estás. Y obviamente para los que vivimos en esta ciudad de Lima, pues acá nunca hay una lluvia torrencial y eso impacta. Otra anécdota que recuerdo de este lugar, mi granja en la granja de yoga, es algo relacionado con la playa, porque obviamente en las tardes nos íbamos a la playa, hacía un calor infernal
infernal. No había día que bajara de 32, 34 grados de temperatura. El calor era Son los muy... peores días de acá en Perú. Sí, sí, era increíble. Entonces bajamos a la playa era preciosa. Y la playa cercana a donde estaba esta granja de yoga en la montaña, recuerdo claramente el nombre, se llamaba Playa Pavones. Entonces cuando yo bajaba, ahí, Pavones, ahí encontraba mucha gente latinoamericana, argentinos, brasileños, inclusive me crucé con un peruano también. Y me llevé con la sorpresa de que esta playa era famosa porque tiene la segunda ola izquierda más grande del mundo. O sea que es una playa muy concurrida por la gente que practica el surf, los que corren tabla. Vienen cientos de personas que corren tabla. Entonces, en esta playa que se llama Pavones, recuerdo mucho la anécdota que yo me pavoneaba con la gente porque les preguntaba, ¿tú sabes dónde está la ola izquierda más larga del mundo? Y solo un argentino me respondió, está en Perú, se llama Chicama. Así es, le decía yo, en mi país está la ola izquierda más larga del mundo. Y es verdad, está en Chicama, al norte, en las playas del norte, eso está cerca de Trujillo. Entonces, recuerdo que hice amigos, tanto en la granja de yoga, gringos básicamente, y británicos, pero también hice muchos amigos argentinos, hice muchos amigos ecuatorianos, habían brasileños, habían latinos, había gente de todos lados. Luego, una anécdota que a mí también me causa una sensación especial hasta ahora cada vez que la recuerdo, tiene que ver con la música. En esta granja de yoga, aparte de hacer yoga, que habían 1 o 2 sesiones al día, nosotros los voluntarios podíamos asistir a las 2 si queríamos. Cuando ya llegaba la hora del sunset, había una hora de cánticos. Hacían música, pero era un tipo de música hindú, con un instrumento hindú, en donde el primer día yo fui de curioso, porque me dijeron, vas a ir a los cánticos, ¿qué es eso? No, es que solamente vamos a cantar y pasamos un buen rato. Entonces yo de curioso fui, y se trataba de lo siguiente. Todos los que participaban en los cánticos se sentaban en el suelo, en posición de sentados, ¿no? Y entonces una de las personas que tenía el instrumento elegía las canciones y repartían como la letra de las canciones. La primera canción me pareció bastante extraña porque eran cánticos hindúes y yo los veía todos estos gringos, decía, ¿qué entienden de esto? Porque era palabras en indio, ¿no? Que ellos llaman sánscrito, creo que es un idioma bastante antiguo, sánscrito se llama. Pero la segunda y tercera sesión le agarré tanto encanto y fue tan especial para mí que no me perdí una sola sesión de los cánticos. Es más, luego de eso, yo he comenzado a escuchar muchos chants que llaman en inglés, los chants de indios. Y en mi lista de favoritos en Spotify tengo muchas playlists de cánticos hindús que me quedaron de ahí. Son como muy especiales porque como que luego de salir de una sesión de yoga te mantienen en ese nivel de espiritualidad, tranquilidad y paz interior y exterior también, que se me ha quedado como un recuerdo muy especial. Finalmente, ¿qué más te cuento? Yo me moría por jugar fulbito, ya tenía más de 2 semanas sin jugar fulbito porque estaba en la granja ahí, cuando bajaba a la playa, nadie jugaba fulbito en la playa, entonces el que trabajaba ahí el costarricense, el señor que trabajaba en la granja de yoga, me dijo si quería jugar fulbito en su pueblo, porque había un pueblo cerca de la granja de yoga. Y ahí fui a jugar fulbito y me jugué una pichanga en Costa Rica. Ya te imaginarás lo alegre que me sentía yo. Sí, como que hacer algo que no hacía después de tiempo y bueno, muy lejos de tu país, ¿no? Tengo una pregunta, Juan. Sí. ¿Alguna anécdota en tu voluntariado, es decir, en tu labor como, digamos, como courier de las provisiones de la granja de yoga? ¿Alguna vez sucedió algo? ¿O podrías darnos más detalles de cómo era hacer este trabajo?
Sí, el trabajo consistía en el caballo transportaba las cosas que pesaban más, pero se necesitaba una persona que cargara las cosas que eran muy frágiles, como los huevos, los tomates y algunas cosas muy frágiles. Entonces, yo en realidad era básicamente, yo creo que me pusieron ahí para acompañarlo a él, porque cargar los huevos y los tomates no era una cosa difícil, pero era como para acompañarlo y seleccionar los vegetales, seleccionar lo mejor. Y en esta parte de la... Pero tú tenías, digamos que tú tenías que bajar de la montaña una vez cada semana. Sí, una vez cada semana, una hora de ida y una hora de vuelta. Pero, aparte de eso, mi labor de transporte también incluía una parte que era preparación de un alimento en día. Y ahí nos elegían a 2, a veces hasta 3 voluntarios. Esa era otra parte de la labor del voluntariado. Entonces, eso sí nos tomaba más o menos 3 horas preparar para todos los voluntarios. Y luego, la otra parte era el transporte, que era una vez a la semana. Sí, pero yo recuerdo del transporte algo especial, que como eran 2 horas de caminata por esa montaña verde y bonita, me hice amigo de este trabajador costarricense, Víctor, una persona sencilla pero con mucha experiencia de vida, y me contó anécdotas muy especiales. Por ejemplo, me contó las anécdotas de la época en que Costa Rica era el primer país exportador de bananas, como dicen ellos, de plátanos del mundo. Y él había trabajado en las grandes plantaciones de banana de Costa Rica, que eran inmensas, dice que eran como océanos de banana. Y me contó la forma, cómo transportaban las bananas desde de la zona de cultivo hasta la zona de carga. Y él se volvió un experto y dice que habían muchísimos trabajadores, pero era un trabajo muy duro. Él trabajó muchos años en eso, le pagaban bien, pero era un trabajo muy duro. Y siempre me llamó la atención eso a mí tú sabes que acá en Perú, en Ecuador también tenemos mucho plátano, mucha agricultura. Mucha agricultura. Y sobre todo el tema de la banana, porque ellos le llaman banana y nosotros le llamamos plátano. Hay muchos países en el mundo en donde plátano no le dicen. Sí, por ejemplo, le dicen cambur. ¿Sabías? Cambur. Sí. En Colombia, por ejemplo, plátano solamente le dicen al bellaco, al que nosotros usamos para freír, ese grande, ¿verdad? Le dicen bananas. Le dicen banana. En cambio, yo cuando estuve en Colombia, por ejemplo, les contaba, no, en Perú todos son plátanos, pero cada uno tiene su apellido. El apellido puede ser plátano de la isla, plátano de seda, plátano bellaco, plátano manzanito. Entonces, recuerdo esto de los plátanos porque este señor me contó de la época de la industria bananera en Costa Rica, que fue una época muy dura para los locales, la gente costarricense. ¿Por qué? Porque los dueños de las industrias, de las grandes compañías bananeras eran norteamericanos y los explotaban en realidad. Costa Rica exportaba plátanos a todo el mundo, básicamente a Europa, y hacían ricos, millonarios estos dueños de las grandes bananeras a costa del trabajo de estas personas. Y me contó historias tristes, historias duras, pero también me contó que amaba su país porque era hermoso. Yo le decía, es verdad, es hermoso. Digamos que encontró paz al final, porque bueno, hacer ese trabajo que es mucho más tranquilo, encima para un refugio de yoga, ¿no? Exactamente, y lo quería mucho, el señor ahí lo quería mucho y trabajaba, porque tú sabes que en esa granja de yoga solamente se trabajaba medio año, el resto del año estaba sin gente y él se encargaba de cuidar y él se encargaba de mantener. Sí. El señor vivía ahí con ustedes. Prácticamente, sí, vivía ahí. Wow. Sí. ¿Y nunca pasó que tipo se les cayó los huevos o se les cayó los tomates, algo así? ¿Algo gracioso? Por suerte no, pero sí recuerdo el caballo. Recuerdo que el caballo era un caballo blanco, que no recuerdo el nombre del caballo, bueno, están tantos nombres que tengo en la cabeza, pero recuerdo que en algún momento yo le pedí, obviamente cuando estábamos dirigiéndonos todavía a recoger, ¿puedo montar el caballo? ¿Puedo subir al caballo
tener un pequeño paseo en esta playa tan hermosa de Costa Rica, frente al Océano Pacífico, para tener un recuerdo. Y sí, el señor que se llamaba Víctor, obviamente me permitió montar el caballo y tuve una experiencia bonita. Esos son los buenos recuerdos que uno se lleva de los viajes largos o los viajes especiales que se te quedan grabados en la mente. En realidad, mi día con los yogis tiene como varias partes, varios aspectos, pero de lo que más rescato es que conviví, porque en realidad estuve casi un mes en este lugar, conviví con personas muy especiales. Los yogis, las personas que practican yoga y tienen esta filosofía de vida, ven el mundo de manera distinta. Son muy amigables, son muy pacíficos, son muy tranquilos y transmiten una energía especial que yo nunca esperé sentir en un lado así. Y al final, cuando ya terminé el voluntariado, me acuerdo que el instructor de yoga, Barney, el señor mayor, que había vivido 20 años en India y que se hizo muy amigo mío, y se hizo muy amigo mío por una razón, creo yo. ¿Qué? A ver. Porque a él le gustaba jugar casino. Él me preguntó en inglés si yo sabía jugar casino. ¿Qué casino? Le digo, con las cartas. Sí, casino. Y vino el señor costarricense que trabajaba ahí y me dijo, casino con las cartas. Yo le dije, sí, yo juego casino. Nadie más de los gringos sabía jugar casino, obviamente. Y todos los días jugábamos casino. Eran demasiado espirituales para apostar. Exactamente, no querían, parece. Entonces, luego de jugar casino, teníamos conversaciones largas con Barney. Yo le preguntaba de sus años en India, le preguntaba cómo había logrado tener y transmitir esa paz espiritual, que de solo verlo a los ojos ya uno se sentía con una tranquilidad especial. Y la última clase que tuvimos de yoga, él me pidió que pasara al frente y que diera mi punto de vista, mi parecer, de cómo habían sido mis días con ellos. Obviamente lo tuve que hacer en inglés y no sé por qué motivo o cómo fue que las palabras en inglés me fluyeron y logré decir que mis días en esa montaña hermosa de Costa Rica, conviviendo con personas tan especiales y espirituales, habían sido días de aprendizaje y conocimiento personal y también de un enriquecimiento de mi ser, ¿verdad? Y lo logré decir en inglés y quedé muy satisfecho. ¿Cómo fue salir de allí? O sea, bueno, estabas de pasada básicamente, porque me dices que estabas viajando por todo Centroamérica. Sí. ¿Cómo fue salir de ahí? Es decir, supongo que te habrá marcado esa experiencia porque es un lugar de paz y tranquilidad, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, retomar tu ruta? ¿Qué fue lo que más te costó de retomar tu ruta? Bueno, recuerdo que al salir de la granja, cuando terminé el voluntariado, mi deseo era ir viajando un poco más por Costa Rica, porque es un país muy bonito. Sin embargo, es costoso y para los viajeros lentos como yo, que tenemos un presupuesto muy corto, los países caros son los en los que permanecemos menos tiempo. ¿Sí? Sin embargo, pude con Couchsurfing, con otros voluntariados, quedarme como 15 días más en Costa Rica. Lo que recuerdo especialmente es de que cuando salí de la granja de yoga ya podía comer carne, pero increíblemente... No te había olvidado ese detalle. ¿Y qué pasó? Sí, increíblemente, no sé si esto le pasará a todos, pero a mí me pasó. Increíblemente, yo ya me extrañaba la carne. Es más, yo cuando ya pude comer un pollo, o recuerdo que inclusive yo tenía un bistec que podía comer, y ya no lo vi tan apetitoso. Ya no me generó una sensación así de ganas y deseo de comer ese bistec. Y me puse a pensar, ¿será que en realidad no estamos preparados para ser carnívoros, sino que es la vida, la costumbre y el lugar en donde nacemos el que nos convierte en carnívoros? Pero obviamente recuerdo que sí, comencé a comer pollo de nuevo,
comencé a comer, pero poco. Las porciones eran pequeñas. Y hasta el día de hoy, obviamente también he estado en muchos otros lugares vegetarianos, hasta el día de hoy, mi dieta, sí, yo no soy vegetariano, tampoco soy vegano, como de todo, pero mi dieta no tiene mucha carne. Trato de comer la menor cantidad de carne posible. Y eso es lo que recuerdo, pero también recuerdo cómo son los países de diferentes unos de otros. Por ejemplo, yo tenía que cruzar la frontera de Costa Rica, donde estaba la granja de yoga, en bus para llegar a Nicaragua, el siguiente país hacia el norte. Costa Rica es un país seguro, bastante seguro, la vida es cara, es un poco parecido a Estados Unidos, la vida es bastante cara. Y es seguro, es tranquilo. Entonces todos me decían, no vayas a Nicaragua, porque es peligroso. Nicaragua es peligroso. Ahí te van a robar, te van a asaltar. Llegué a Nicaragua. Primero que encontré la diferencia, que era mucho más barato. Luego que la gente era tan o más amigable que los costarricenses. No vi peligro en ningún lado. No encontré peligro en ningún lugar. Me sentí muy seguro. Si estos ticos, como dicen a los costarricenses, me han engañado. Entonces, la anécdota continúa porque cuando me quedé un mes en Nicaragua, país hermoso, maravilloso también, con muchos lugares y anécdotas. Y cuando tuve que cruzar la frontera de Nicaragua hacia Honduras, lo mismo me decían los nicaragüenses, no vayas a Honduras. Honduras es muy peligroso, te van a asaltar, te van a robar, te van a pasar cosas terribles. O sea, todos los países, que son pequeños, esos países son muy pequeños. ¿Pero qué te decían los nicaragüenses de Costa Rica? Exactamente lo mismo. También que lo mismo, que te van a robar, te van a asaltar, te van a secuestrar. O sea que eso te demuestra que en cada país tenemos obviamente prejuicios, ¿no? Y los prejuicios están bien enraizados en nosotros, en los seres humanos, y todo lo que es ajeno, exterior o distinto nos parece extraño y le tememos. Pero ¿los peruanos tenemos muchos prejuicios? ¿Qué opinas tú, que has viajado mucho más que la persona promedio? Todo ser humano tiene prejuicio. Todos tenemos prejuicios. Estamos compuestos de muchísimos prejuicios. La diferencia que yo veo es que cuando uno viaja, abre su mente de esta manera. Cuando uno se vuelve viajero, ves tantas cosas, experimentas tantas cosas, que nunca vuelves a ser la misma persona. Por ejemplo, yo he hecho viajes tan largos como de 2 o 3 años. Cuando he regresado al Perú, me invade una sensación de como que ya no pertenezco a este lugar. Y ya no soy el mismo. ¿No? ¿Por qué? Porque es una persona. Exacto. O sea, de aquí vienes, pero ha pasado tanto tiempo. Sí, es en todo. Es empezando por el idioma, como te comenté, el idioma cambia. Inclusive el idioma en nuestros propios países de Sudamérica. Yo estuve en Colombia 6 meses. En Colombia, cuando pasa una chica que es bonita, dicen, ¿qué chica tan chusca? Yo la primera vez que escuché esto dije, wow, chusco. ¿Tú sabes lo que significa chusco en Perú? Le dije, chusco es algo feo, que no tiene clase, algo que no tiene nivel. Es más, a los perros que no tienen raza le dicen perros chusco. En cambio, en Colombia es exactamente lo opuesto. Chusco significa bonito, guapo, que tiene nivel. Algo entonces, fino, exactamente. Y yo me quedé sorprendido. Es lo mismo que sucede con la palabra que yo siempre empleo, que en Perú es una palabra fuerte, pero en otros países no es tan fuerte, como la palabra pendejo. Pendejo es una palabra que en Colombia significa tonto, en México significa tontísimo, y en Perú significa exactamente lo opuesto. Cuando yo les explico esto, algunos no me creen, de los amigos que conocí en México, por ejemplo. Y yo decía, tú me estás mintiendo. No, en Perú esa palabra significa la persona avispada, la persona que saca ventaja, el que se la sabe todas. El astuto. El astuto. Entonces su cara se forma un interrogante. ¿Cómo es que siendo países de habla hispana, todos... Y esto debe haber sido mucho más raro en inglés todavía. En inglés sucede lo mismo.
En inglés sucede lo mismo, no es lo mismo el inglés que se habla en Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Australia. Si tú conoces una palabra y la conoces muy bien en Estados Unidos y vas y la dices en Inglaterra, nadie te entiende a veces. Nadie te entiende. O sea, el idioma es una barrera, pero para los viajeros, tú sabes que tenemos recursos, tú sabes que tenemos formas, tú sabes que yo conozco amigos argentinos, por ejemplo, que sin saber casi nada de inglés han viajado por el mundo. Yo sinceramente me pregunto cómo han hecho, porque con gestos es bastante difícil, pero la verdad es que cuando uno quiere comunicarse lo logra, cuando uno quiere hacerlo lo logra. Muy bien, Juan. Bueno, primero que nada, gracias por compartir esta historia con nosotros. Si quieren que Juan regrese, que voy a tratar de convencerlo de que regrese, porque como ya vieron, tiene mucho que contar. Este es solamente un fragmento de uno de sus muchos viajes, es un 1% de uno de sus viajes. Voy a conversar con él luego para ver si regresa, pero si quieren que regrese, dejen su like. Bueno, muchas gracias otra vez, Juan, por Juan alias Diario de un Trotamundo, ¿no? Que te siguen ahí en tu Facebook. ¿Qué otras redes tienes aparte de Facebook? ¿Tienes Instagram, Twitter? Sí, tengo Instagram, tengo el blog personal en Facebook. Ajá. Y soy redactor de un blog profesional con sede en Alemania que se llama Viajero Cool. Y también estoy terminando mi primer libro, en donde estoy compilando mis mejores historias de viaje y estoy pronto para autopublicarlo. Así que también ese es un tiempo que estoy tomándome para publicar este libro, y es algo que me ilusiona mucho. En realidad, como tú has dicho, tengo muchísimas anécdotas, algunas son extraordinarias, esas las he plasmado en mi libro, algunas son tan extraordinarias que a veces tengo que presentar las pruebas que las tengo para que la gente me crea, porque como yo siempre le digo, sobre todo a los viajeros jóvenes que encuentro por el mundo, las cosas extraordinarias no te pasan en tu rutina, en tu día a día, en tu zona de confort. Las cosas realmente extraordinarias de la vida te pasan fuera, te pasan lejos de tu ciudad, de tu país, de tu casa. Y a mí me han pasado cosas que si te contara, en resumen, 2 o 3 de las extraordinarias, tú no me creerías, porque dirías, él está inventando. Pero ya existen los celulares. Sí, es verdad. Y entonces estoy en eso, estoy en el libro, que es un tema que me tiene abocado ahora en mi tiempo. Escribo en los blogs, tengo el Instagram, y también te agradezco, Wilde, por esta oportunidad. Me gusta mucho contar mis anécdotas de viajes, me gusta mucho hablar de viajes, es la pasión de mi vida ahora. Termino con una frase que siempre les digo también a los jóvenes que encuentro por el camino, porque como puse en mi blog, ese espacio que he creado es para contar mis viajes por el mundo, pero también para inspirar a muchas personas que quieren viajar. Hay muchas maneras de inspirar, y obviamente contando historias es una, y siempre les digo que yo respeto mucho a la forma como la gente gasta su dinero. Por ejemplo, hay personas que se compran autos de último modelo, se compran casas grandes o departamentos de lujo. Lo respeto, es su forma de ser. En mi caso yo no soy así. Yo gasto mi dinero en experiencias, y para mí la mejor experiencia de la vida es viajar. ¿Por qué? Porque no es una experiencia tangible, pero te enriquece como ser humano, te hace una persona absolutamente distinta. Yo tengo amigos en todas partes del mundo, y eso es un privilegio para mí. No tendré un auto del año, no tendré una casa lujosa, pero tengo amigos en todas partes del mundo. Por ejemplo, tengo un amigo que conocí en Tailandia, que se llama Aris, que es griego. Lo conocí en el año 2014, la primera vez que estuve en Bangkok, la capital de Tailandia. Estuve con él viajando, nos hicimos amigos, estuve con él viajando 3 días ahí en Bangkok. Él se regresó para Grecia, él vive en una ciudad que se llama Tesalónica, y yo seguí viajando, luego vine a Perú.
En el año 2019 ya seguíamos siendo amigos por internet. Aries me dice, hey JJ, quiero ir a Perú a conocer Machu Picchu. Vino a Perú, lo tuve hospedado en Lima, acá en mi casa. ¿Dónde estás ahorita? Donde estoy ahora en este momento. Pasamos 7 días acá, fue alucinante, lo llevé a conocer todo Lima, te mostré todo lo que se puede mostrar, le di de comer todo lo que se puede comer. ¿Hiciste probar ceviche? Absolutamente todo. Pisco, sal, pisco puro, todo. Y se quedó encantado, se regresó a Grecia. Y en este último viaje, que yo estuve por los Balcanes, llegué a Grecia y fui a Tesalónica. Y me quedé 10 días en su casa, con su familia. Me trataron como si fuera su propia familia. Viví como viven los griegos en Tesalónica, una familia real griega, y fue una experiencia maravillosa. Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Que a este chico, a Aris, lo conocí en Tailandia. Mira dónde está eso, en el sudeste asiático. Luego, nos reencontramos de nuevo acá en mi país, en Perú. Y por tercera vez lo volví a encontrar en su país. Entonces, cosas como esa hacen que los viajes sean maravillosos, no solo por la cantidad de lugares hermosos que uno visita y por las anécdotas que uno puede contar, sino sobre todo por la gente que uno conoce. Porque la gente es lo que a veces hace la diferencia en que un viaje lo recuerdes más o menos que otro. Entonces, sí, tengo ese privilegio. Yo creo que soy afortunado. Como te repito, no vivo con lujos, soy una persona bastante austera, porque mi dinero lo invierto en experiencias. Y la experiencia más grande de la vida para mí en este momento es los viajes. El gran Juan Mejía. Muchas gracias, Juan. Como digo, voy a tratar de convencerlo de que ahí conversaremos después. Esto fue todo por esta ocasión. Ya saben, seguiré buscando más anécdotas impresionantes como esta. Este fue su segmento Radar de Anécdotas. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Wilder. Adiós.